Pensemos en el siguiente escenario por un momento. La Tesorería General de la República ofrece pagar una recompensa equivalente al 10% de una multa multimillonaria. Y no es poca plata, claro. Para nada. ¿Y a quién se la pagan? A cualquier persona dentro de una organización que decida entregar archivos contables secretos, archivos que demuestren que la empresa está cometiendo fraude al fisco. ¡Wow! ¿Sí? Esto ya no es el argumento de un thriller corporativo de Hollywood sobre cacerías de brujas financieras. Es, de hecho, la nueva y cruda realidad que plantea la legislación chilena. Así es. Bueno, vamos a desglosar todo esto. Hoy tenemos una misión fascinante en este análisis profundo. Vamos a sumergirnos en la reciente Ley de Cumplimiento Tributario en Chile, la famosa Ley 21713. Pero no desde una lectura aburrida, ¿verdad? Exacto, nada de incisos y normativas áridas. Vamos a cruzar este texto legal con el intenso debate filosófico que se está dando en las aulas, específicamente en el Diplomado en Gestión de Riesgos Tributarios y Buenas Prácticas Fiscales de la Católica de Valparaíso, la PUCB. O sea, la teoría encontrándose con la práctica. Justamente. El objetivo para quienes nos escuchan es entender cómo el pago de impuestos está dejando de ser un simple trámite administrativo. Se está convirtiendo en un pilar de la sostenibilidad corporativa. Lo fascinante aquí es la agresividad de este cambio de paradigma. Fíjate que históricamente la relación entre el Servicio de Impuestos Internos y las empresas operaba bajo una dinámica casi, digamos, del gato y el ratón. Claro, el Estado saca una regla y las empresas buscan cómo saltarla. Exactamente. Una carrera armamentista donde los asesores encontraban el vacío legal rapidísimo. Pero al examinar la nueva ley y el enfoque académico, se evidencia que el modelo cambió hacia un cumplimiento cooperativo. El Estado pateó el tablero. Totalmente. El mensaje ya no es solo voy a fiscalizarte. Ahora es, te voy a obligar a construir una estructura interna que haga imposible ocultar información. Y antes de detallar cómo las empresas se protegen de esto, hay que escarbar un poco en el porqué. ¿Qué busca proteger el Estado realmente con estas reglas tan estrictas? A ver, las fuentes del diplomado apuntan a una colisión filosófica enorme. En el módulo 1 sobre política fiscal, catedráticos como Johan Benfeld y Francisco Safi abordan esto desde la justicia distributiva. Y ahí entran los pesos pesados de la filosofía, claro, el debate entre Rawls y Nozick. Así es. Ambas posturas se explican de forma súper imparcial en las clases, pero en la práctica legislativa chocan. La Ley 21.713 reescribe por completo el concepto de elusión en los artículos 4 bis, ter, quater y quinquies. ¿Y qué dicen exactamente? O sea, en palabras simples. Definen que hay elusión cuando mediante actos o negocios jurídicos con abuso o simulación se evitan impuestos o se accede a beneficios indebidos. Y entiendo que hay un límite claro para que el Estado actúe, ¿no? Sí, reducciones de la base imponible que sean iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias mensuales. Y ojo, el servicio tiene un plazo de prescripción de 6 años para revisar todo esto. 6 años es muchísimo tiempo. Para hacer una analogía, imaginemos a una familia jugando un juego de mesa. Me encantan tus analogías, a ver. Bueno, la ilusión es como encontrar un vacío legal en las reglas del juego. Técnicamente, no rompiste la regla escrita en la caja, pero destruiste por completo el espíritu del juego. Y la pregunta es, ¿en qué punto esa astucia contable se convierte en una ruptura del pacto social? Esa es la pregunta del millón. Y la cátedra de Safiefa demuestra que tapar estos vacíos con el artículo 4 bis no es un mero capricho recaudatorio. Busca restaurar esa justicia distributiva de la que habla Rawls. Exacto. Equilibrar la libertad económica con la equidad fiscal. Exige un comportamiento ético, básicamente. Bien, aquí es donde se pone realmente interesante. Si la filosofía exige ética y la ley castiga el abuso, ¿cómo se adaptan las empresas en su día a día? Tienen que institucionalizar el cumplimiento. Y esto es vital. El programa de la PUCB enfatiza en su módulo 2 la necesidad absoluta de un marco de control fiscal. Para identificar y mitigar riesgos, me imagino. Sí, y esto tiene un reflejo exacto en la ley. En el artículo 8 se define oficialmente la sostenibilidad tributaria como las medidas para fomentar la cooperación mutua y la transparencia. O sea, estamos viendo el nacimiento de un sello verde para los impuestos. ¿Un sello verde? Claro. Piénsalo como las certificaciones de comercio justo en el café. Las marcas presumen de eso,
Ahora la ley crea un mecanismo donde empresas certificadoras independientes validan estas buenas prácticas fiscales. Ah, totalmente. Y eso permite al SI firmar acuerdos de cooperación e incluir a la empresa en un registro de transparencia tributaria. Transforma el cumplir la ley en un activo de reputación. Y por eso el diplomado dedica un curso entero a la sostenibilidad para la gobernanza. Hoy en día, un error fiscal ya no es solo pagar una multa contable. Es un desastre de relaciones públicas. Un daño reputacional incalculable, exacto. Y se previene justamente con este marco de control fiscal. Ahora, todo esto suena muy colaborativo para quienes quieren hacer las cosas bien, pero para combatir el comercio informal o la evasión dura, la ley trae herramientas pesadas. Herramientas que elevan drásticamente los riesgos tributarios, sí. Hablemos del secreto bancario y ese famoso denunciante anónimo, porque esto a mí me hace mucho ruido. Es la parte más polémica, sin duda. Según los artículos 100ter, 4ter y 15, se crea esta figura del denunciante anónimo. Que es la persona que se lleva el 10% de la multa, como decíamos al principio. Exacto, pagado por la Tesorería General, para quienes aporten información sobre delitos tributarios. Y sobre el secreto bancario, ¿cómo queda eso? Con el artículo 62, el SI puede solicitar información bancaria dentro de una fiscalización. El juez tiene solo 5 días para verificar los requisitos. Wow, 5 días nada más. Y los bancos tienen 20 días para entregar toda la información. Además, hay sanciones drásticas que incluyen clausuras de hasta 20 días para sitios de Internet y plataformas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Voy a jugar de abogado del diablo aquí respecto a la privacidad. A ver, dime. ¿Significa que cualquier persona puede revisar mis cuentas bancarias o que un empleado enojado puede denunciar a la empresa por simple venganza y cobrar el cheque? No, hay que aclarar los límites. Para el secreto bancario siempre se requiere la autorización de un tribunal tributario y aduanero. No es automático. Menos mal. Y para el denunciante, la información tiene que ser sustancial, precisa, verídica y comprobable. Y ojo, las denuncias falsas tienen penas de cárcel. Ah, o sea, te juegas tu propia libertad si inventas algo. Exactamente. Pero si conectamos esto con la matriz de riesgos de la PUCV, el riesgo interno de una empresa igual acaba de multiplicarse. Claro, porque el incentivo económico está ahí. Cualquier empleado con acceso a la contabilidad podría convertirse en un denunciante. Es un cambio tremendo. Y bueno, pasando a otro tema, el capital moderno no respeta fronteras. Las inversiones saltan de un país a otro en segundos. Y las normativas chilenas tenían que actualizarse a esa realidad digital y transnacional. A ver, aterricemos esto al nivel cotidiano. Si alguien compra un artículo electrónico de $400 desde una aplicación extranjera. Antes, muchas veces eso pasaba bajo el radar. Claro, llegaba a la casa y listo. Pero ahora, la modificación al artículo 4 del IVA incluye explícitamente a los bienes corporales muebles ubicados en el extranjero, adquiridos de forma remota. Por un valor de hasta $500, ¿cierto? Así es. Y si conectamos esto con el panorama general de las operaciones globales, la ley también rediseña las normas sobre precios de transferencia. El famoso artículo 41E. ¿Cómo funciona eso ahora? Se exige el uso del rango intercuartil, o sea, la mediana, para asegurar la plena competencia en operaciones entre partes relacionadas. Para que no te cobres a ti mismo un precio inflado en otro país y así evadir impuestos. Exacto. Y esto va de la mano con la nueva definición de paraísos fiscales en el artículo 41H. Que ahora apunta a jurisdicciones con cualquier régimen fiscal preferencial, no solo a las islas que cobran 0 impuestos. Tal cual. Y tiene implicancias directas en las rentas pasivas reguladas en el artículo 41G. Esto se vincula directamente a los cursos 4 y 5 del diplomado. Que tratan sobre riesgos en empresas familiares y la fiscalización de altos patrimonios. Exactamente, los family offices. La idea de fondo es evitar que la riqueza escape de la justicia distributiva nacional hacia refugios sin sustancia económica real. Es un cerco por todos lados. Pero, a ver, ante este inmenso poder fiscalizador y sancionatorio que está tomando el Estado, el equilibrio democrático exige contrapesos robustos. Sí, para defender los derechos de las personas. Y la ley contempla 2 instituciones clave para esto. Hablemos de eso, porque es fundamental. Partamos por la de DECON. La Defensoría del Contribuyente. Hay una expansión masiva de sus facultades. Ya no solo dan consejos o responden dudas. Para nada.
Ahora pueden representar judicialmente a contribuyentes vulnerables ante los tribunales tributarios y aduaneros. Y entiendo que también pueden intervenir en cobros de tesorería. Sí, y actuar en mediaciones formales con el mismísimo Servicio de Impuestos Internos. Y el otro contrapeso es el nuevo Consejo Tributario, que esto me parece súper interesante. Es como una especie de control de calidad previo. Es una excelente forma de verlo. Sí, es como tener a un grupo de árbitros revisando la repetición de una jugada en el VAR antes de que la regla sea impuesta a todos los jugadores en la cancha. Claro, porque es una entidad de expertos que revisará las circulares del SI. Y fíjate que requiere una mayoría de 3 consejeros para presentar objeciones. ¿Objeciones a qué específicamente? Así consideran que una circular vulnera el principio de reserva legal. O sea, si el SI intenta legislar por vía administrativa en lugar de pasar por el Congreso. Esto plantea una pregunta importante. ¿No es esto exactamente lo que garantizan las cátedras de filosofía de la APUCB? Completamente. Estas instituciones, la DDCON y el Consejo Tributario, garantizan el liberalismo y pluralismo que enseña el profesor Benfeld. Protegiendo los derechos individuales, digamos. Exacto, e impidiendo la arbitrariedad de la autoridad. Aseguran el debido proceso fiscal en todo momento. Bueno, ha sido una exploración conceptual y normativa realmente intensa. Empezamos en las aulas de la Católica de Valparaíso con estas grandes ideas de política fiscal. Justicia distributiva, liberalismo, sí. Y aterrizamos directamente en el texto duro de la Ley 21.713. Vimos cómo el secreto bancario se levanta en días y cómo los denunciantes anónimos cambian el juego interno de las empresas. Pasando por la necesidad urgente de implementar un marco de control fiscal para sobrevivir a todo esto. Y por supuesto, terminando con los contrapesos democráticos de la DDCON y el Consejo Tributario. Es un panorama complejo, sin duda. Absolutamente. Y para cerrar, quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión final, algo para darle vueltas más adelante. A ver, te escucho. Pensemos en esa sostenibilidad tributaria y en ese registro público transparente. Si esto logra consolidarse realmente en el mercado, llegará el día en que los consumidores exijan ver la certificación de cumplimiento fiscal de una marca antes de comprar sus productos. Oh, eso sería un cambio cultural enorme. Imagínate castigar en el mercado a los elusores de impuestos exactamente de la misma forma que hoy se castiga a las empresas que contaminan el medio ambiente. El escrutinio público como el fiscalizador definitivo. Exacto. El sello verde de los impuestos dictando qué compramos. Algo para pensar. Nos vemos en nuestra próxima inmersión profunda.